días, familia. Esto es Teoterapia Salud Total. Bueno, familia linda, habíamos comenzado la semana pasada hablando sobre la importancia de cuatro cosas que Dios en el libro de Éxodo, capítulo 19, traía como enseñanza. En ese planteamiento, Dios ha sacado al pueblo de Israel de Egipto y ellos ya van camino por el desierto. Dios ha sacado al pueblo de Israel con su mano poderosa. Y antes de encontrarse con el pueblo, el Señor prepara a través de Moisés el corazón del pueblo para asegurarse de cuatro cosas que era importante que ellos supieran. Y esa enseñanza que hablamos la semana pasada tiene que ver con antes de recibir la palabra de Dios debíamos prepararnos. El primer punto, todo lo vimos en el capítulo 19 de Éxodo, era estar dispuestos a obedecer. Éxodo 19, versículo 3 al 6. Estoy haciendo un resumen rápido. Segundo, que fueran sensibles al escuchar. Versículo 9. En tercer lugar, sé que consagraran su corazón. Éxodo 19, versículos 10, 11 y 14. Y por último, el cuarto lugar, que mostraran un profundo respeto a la presencia de Dios. Éxodo 19, 23. Y habíamos planteado la importancia de comprender que nosotros necesitamos ver que cuando tenemos un concepto superficial de Dios, eso conduce a una vida superficial. Si usted rebaja a Dios, usted rebajará la vida misma. Si usted y yo tratamos a Dios superficialmente, usted y yo nos volveremos superficiales. Por eso, nosotros debemos revisar eso en nuestro corazón, la profundidad, la actitud, el respeto con la que nosotros tratamos a Dios. Por eso el Señor le dijo a Moisés que se quitara las sandalias, porque era necesario que, comenzando por Moisés, hubiese una actitud muy especial frente a tener cuidado con la superficialidad. Y hoy en el día, en el mundo cristiano, pero pues particularmente en lo que compete a nosotros en el CENTI New England, pues debemos tener mucho cuidado de la superficialidad en el andar espiritual, porque no podemos depender en nuestro caminar con Dios de un sello o un cara de una moneda, porque si nosotros entramos a que cara lo hago, sello no lo hago, si quiero hacerlo bien, si no quiero hacerlo, si no es bueno, es que Dios es un Dios de gracia, entonces no podemos movernos de esa manera. Nosotros tenemos que entender que Dios es santo, que Dios es exaltado, que Él es el único sabio, creador, es el hacedor, es el Señor soberano, Él es el dueño. Él es el que me dice qué debo hacer y a mí no me queda otra opción que hacerlo. Ese es el tipo de actitud con la que nosotros tenemos que acercarnos a la palabra de Dios. No podemos acercarnos con esa actitud ligera de si me parece o no me parece. No hay alternativa. Y en esto tenemos que trabajar muy fuerte en nuestro corazón, aunque a veces nos incomode. No hay opciones múltiples. No tenemos sino un mandato, y ese es hacer su voluntad. Por eso el venir a buscar el rostro de Dios reafirma esa verdad en los momentos que pasamos con Él. Cuando, por ejemplo, Isaías vio al Señor,
Él tuvo que levantar su cuello hacia un Dios alto y elevado. Cuando Josué vino a él allá en el Jordán, él cayó inmediatamente a sus pies. Cuando Ezequiel lo vio, la palabra de Dios dice que él no tuvo palabras para describirlo. Luchó con su lenguaje tratando de buscar y encontrar las palabras adecuadas. Por eso, hoy nosotros tenemos que revisar también esa actitud. ¿Cuál ha sido el concepto o cuál es el concepto que usted tiene del Señor? ¿Quién es su Dios? Yo le pregunto, ¿ese Dios que usted y yo tenemos se parece al Dios del monte Sinaí? ¿Será que Dios ha cambiado? ¿Será que ese Dios es diferente al de hoy? Y yo personalmente pues estoy convencido que no ha cambiado. Y que los mismos requisitos que Dios le enseñó al pueblo de Israel son los mismos requisitos que hoy el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Así que bien importante que nosotros hoy trabajemos esto para que su amor y su gracia nos ayude. Bien, vamos entonces a plantear hoy dos razones por las cuales Dios organiza esta reunión en el Sinaí. Y esto nos va a ir llevando para ir tomando visión de por qué Dios establece que todos los días usted y yo aprendamos a buscar el corazón de Dios. ¿Por qué este hábito espiritual es tan importante? Allí Dios estaba planteando una reunión y la pregunta es ¿por qué quería Dios reunirse con Moisés? ¿Y por qué Dios quería reunirse también con el pueblo? Veamos el caso de Moisés. Éxodo capítulo 20, versículo 20 dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis porque Dios ha venido para probaros, a fin de que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. Quiero animarle a que subraye cuando dice a fin de que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. Este temor no es el temor de miedo. No está hablando de miedo delante de Dios para no pecar. Porque el miedo nunca será una motivación del Espíritu Santo. El miedo nunca será una motivación de Dios. El miedo sí es una motivación del enemigo. Una persona puede, frente al pecado, el miedo por el pecado, no pecar en una forma negativa. Aquí estamos hablando de temor de reverencia. Ese temor reverente que el Espíritu Santo coloca en nuestro corazón. Que nos permite no dar pasos irresponsables. Es equivalente, guardadas las proporciones, al temor que usted y yo experimentamos cuando vamos conduciendo. ¿Por qué usted y yo no entramos a una curva a 80 millas por hora? 90 millas por hora. Porque precisamente ese sentido del temor es el que nos hace no entrar a una curva a esa velocidad. Porque si no hubiera ese sentido del temor, pues entraríamos y nos mataríamos o tendríamos un accidente bien delicado. Entonces el temor nos avisa, el temor nos protege de entrar a una curva a esa velocidad. Espiritualmente hablando, ese temor de reverencia, dice aquí el versículo, temor esté delante de vosotros, dice, para que no pequéis. Y entonces, por supuesto que ese temor de reverencia
es importante. ¿Cómo lo podríamos llamar? Lo podemos llamar que la primera razón por la cual el Señor llamó a Moisés era para establecer un saludable temor del Todopoderoso. Un saludable temor de Dios nos va a disuadir muchísimo a pecar. Cuando usted y yo tenemos un adecuado temor de Dios, vivimos una vida más limpia. Cualquier persona que ha recibido a Cristo, que ha nacido de nuevo, que peca voluntariamente, ha bloqueado momentáneamente su temor de Dios. Eso lo hemos hecho usted y yo. Cada vez que pecamos, le estamos diciendo en ese instante a Dios que no nos interesa el temor de Dios. Ahora, usted y yo lo podemos hacer. Ahora, cuando nos entregamos al pecado activamente, de manera consciente, lo que estamos haciendo es echar a un lado lo que sabemos que es la verdad acerca de Dios. Suprimimos el conocimiento de Dios en nuestro corazón y lo suprimimos de nuestra mente. Y entonces nos mentimos a nosotros mismos. Damos una explicación, decimos, por ejemplo, no importa, saldremos adelante. A Dios no le importará mucho. Dios conoce las buenas intenciones. Sin embargo, amada familia, Dios usó a Moisés para revelar a su pueblo ese saludable temor del Dios Todopoderoso. Entonces nosotros nos lleva a entender que esto es lo que nos ayuda a no hacer lo que nosotros queramos. Por supuesto que usted y yo podemos vivir como nos plazca. Pero allá en su ser más profundo y en mi ser más profundo, usted y yo sabemos que hay un Dios amoroso, que hay un Dios santo, que no se va a permitir que usted y yo nos salgamos con la suya o con la nuestra, con el pecado. Dios va a evitar el pecado a toda costa. Y eso es exactamente lo que el Señor quiso hacer, establecer en el pueblo de Israel un concepto santo, recto, puro, respetuoso de su presencia. Vuelvo y les digo, no se trata de que nos volvamos religiosos y nos volvamos complicados en eso, no, sino que valoremos, respetemos su palabra, su presencia. El buscarlo cada mañana debe ser fruto de un temor reverente, saludable, que nos lleva a buscar su corazón. Así que Dios en su gracia y en su amor nos ayuda. En segundo lugar, ¿qué es lo que el Señor pretendía con este encuentro? Éxodo 24, 12 y 13. Jehová le dice a Moisés, sube a mí, al monte y espera allí. Yo te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Se levantaron Moisés y Josué su ayudante, y Moisés subió al monte de Dios. En segundo lugar, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Y es que la segunda razón por la cual el Señor le dice a Moisés que suba es para comunicar por escrito sus instrucciones al pueblo. La primera, para establecer un saludable temor del Dios Todopoderoso. Y en segundo lugar, para comunicar por escrito sus instrucciones al pueblo. Nosotros tenemos que ver esto como algo grandioso, que Dios haya dado a su pueblo instrucciones escritas para que lo obedeciera. En este momento fue la primera vez en que Dios escribió su palabra. Recordemos, en esa época
La palabra de Dios escrita no existía, pero ahora sí lo estaba. Y pensar que usted y yo tenemos hoy la Biblia al alcance, están allí escritas. Tenemos un privilegio preciosísimo, pero hasta ese momento allí no lo tenían y solamente pues estaba en las escrita en la forma que Dios la había escrito. Entonces, ¿qué fue lo que reveló Dios? ¿Qué le reveló? El versículo 12 lo declara claramente. Reveló su palabra escrita. Era su verdad en forma escrita. Él se tomó el tiempo para escribirla sobre una piedra. Claro, usted y yo podemos decir que para Dios escribir eso en una piedra no era difícil. Pues evidentemente para Dios no lo es, pero sí requería el hecho de hacerlo en piedra un tiempo. Y entonces Él esculpe su revelación con su dedo propio, dice la palabra de Dios. Y entonces, cuando Dios las escribe, veamos el versículo 18. Y cuando acaba de hablar con él en el monte Sinaí, dio a Moisés 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y entonces, este regalo que Dios está dando nos trae como Él reveló cosas preciosas. Si ustedes miran Éxodo 25, en el versículo 8, vemos cómo después de que Dios reveló la palabra escrita, Él reveló el diseño del tabernáculo. Dice allá que me hagan un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Haréis el diseño del tabernáculo y el de todos sus accesorios, conforme a todo lo que yo le mostraré. Así de que, familia, el Señor dio al pueblo su palabra para que ellos pudieran conocer su voluntad y obedecerla. Y el Espíritu Santo tiene esa palabra para cada uno de nosotros cada mañana. Nos reunimos martes y jueves, solamente 2 días a la semana, nosotros los de Sentinel England. Pero es bien importante que usted entienda que es de manera personal o a través del devocional de Carlos, que es una ayuda, usted saque el tiempo, decide invertir ese tiempo importante para recibir la palabra de Dios, para conocer la voluntad y obedecer a Dios. Dios le dio el diseño del tabernáculo para que Él pudiera venir y habitar entre ellos, porque Dios no quería estar alejado, Él quería estar allí accesible y presente. Dios no quería estar allá en la montaña, solo que Él poco a poco tenía que ir estableciendo las cosas. Así que entonces, ¿cuál es la prioridad número 1 en nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios nos llama? Nos llama a reunirnos regularmente con Dios. Y eso es lo que yo quiero animarles a que en esta mañana pensemos. Usted y yo hemos conocido al Señor. Hemos cruzado el Mar Rojo. Hemos atravesado el desierto. Pero quizás usted y yo no hemos venido a esta montaña. No hemos venido a ese lugar de reunión donde de manera regular y consistente tengamos un tiempo con nuestro amado Dios. Es la oportunidad que nosotros comprendamos qué es lo que hay detrás de todo esto. Y hay un Dios amoroso que quiere enseñarnos este buen hábito, el de buscar su corazón cada mañana. Por eso vamos a orar y a reflexionar en función de este desafío que el Espíritu Santo
hoy nos enseña en el libro de Éxodo. Recordemos 2 razones por las cuales Dios se quiso encontrar con Moisés. Primero, para establecer un saludable temor del Todopoderoso. Y segundo, para comunicar por escrito sus instrucciones al pueblo. Espíritu Santo, te pedimos que traigas en este momento a cada uno de los que estamos oyendo esto que tú nos estás regalando, Señor. Que traigas comprensión, que traigas entendimiento por tu Santo Espíritu. De saber cómo tú te tomaste el tiempo para que tanto Moisés como el pueblo de Israel se prepararan para recibir tu palabra. Y por eso, Señor, hoy a los hijos tuyos nos has planteado la gran necesidad que tenemos de buscarte cada mañana. Tú nos hablaste, Señor, en Proverbios capítulo 8, versículo 17, cuando dices: a los que me aman les correspondo, y a los que me buscan me doy a conocer. Así dice una versión. La versión Reina Valera dice: yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Y yo sé, Espíritu Santo, que necesitas encontrar nuestros corazones dispuestos para reaccionar y creer a esta promesa que tú das aquí en Proverbios 8, Señor. Tenemos la urgente necesidad de replantear las motivaciones por las cuales te buscamos cada mañana, Señor. Hay muchas cosas que hoy enfrentamos, prioridades, desafíos, responsabilidades. Pero la primera prioridad, Señor, tiene que ver con encontrarnos contigo. Y yo quiero pedirte que traigas en la primera enseñanza que nos das esta mañana, que quieres establecer un temor reverente, saludable, para que podamos no ser más superficiales contigo, Señor. Porque en la medida en que hemos sido superficiales contigo y no hemos profundizado en tu palabra, por eso nuestro cristianismo, Señor, en muchas áreas de nuestra vida se ha vuelto también superficial. Por lo cual te pedimos perdón. Tú estableciste allá en Éxodo 19 y 20 un límite. Le dijiste a Moisés que había un límite allí. Y aunque tú eres nuestro Padre, aunque a través de Jesús, del Espíritu Santo, Jesús es nuestro amigo, el Espíritu Santo nuestro consolador, amigo también, eso no significa que no haya límites, como los límites que hay entre un padre y un hijo. Un padre puede amar a su hijo inmensamente, pero un hijo debe mantener los límites. Entre esposo y esposa puede haber un gran y profundo amor y cariño, pero tiene que haber límites. Y por eso yo te pido, Señor, que coloques en nuestro corazón este bonito y hermoso sentido saludable de tener temor de reverencia hacia ti, Señor, para valorar tus cosas, para tomar tu palabra con seriedad, para saber que tú mismo escribiste tu palabra con el dedo tuyo, que tú la escribiste porque necesitabas y sabías que nosotros la necesitaríamos. Gracias, oh Dios, por ese temor reverente, y también gracias, Dios, por haber escrito tu palabra, de querernos comunicar por escrito las instrucciones que tú tienes para nosotros. Hoy te pedimos perdón por todas las cosas, Señor, que no hemos valorado, las veces que no hemos valorado tu palabra. Gracias por tu cariño. Gracias por revisar y meditar en este día en estos 2 aspectos.
quita de nosotros la superficialidad. Quita de nosotros el relacionarnos contigo y las cosas tuyas con una actitud de folclorismo, de hacerlo de cualquier manera. No, Dios. Gracias por tu cariño, gracias por tu dirección y gracias por lo que tú quieres enseñarnos cada día y cada mañana. Te agradecemos esta reflexión de esta mañana, Señor. Te agradecemos estos minutos con los cuales tu amor, tu gracia y tu ternura nos animan a que podamos revisar en nuestro corazón la actitud que tenemos frente a tu palabra, frente a el privilegio que tenemos cada día de acercarnos a ti para bendecirte, para adorarte, para conocerte. Y que podamos entonces reconocer que tú eres nuestra mayor necesidad.